soy Diana Calderón. Bienvenidos al momento del debate en Hora 20 del análisis. Como todos los días esta semana hablaremos la mitad de nuestro programa de lo que tiene que ver con el terremoto que está viviendo Colombia, con esa tragedia y la manera como podemos abordar diferentes temas. Ya lo hemos hecho con donaciones, con el sistema de salud y el manejo de cuerpos. Hoy vamos a hablar de la reconstrucción y después de las noticias económicas que ha anunciado el gobierno. También el papel de las aseguradoras. Según las cifras más recientes de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay más de 97.000 personas damnificadas, 12.584 viviendas destruidas, 74.863 averiadas y 172 edificios colapsados. También se reportaron 2.198 centros educativos, 216 centros de salud afectados y daños en 71 acueductos. Pues para atender estas necesidades de las víctimas, el Gobierno Nacional anunció un paquete de medidas. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la declaratoria de emergencia económica que le dará la posibilidad de crear subsidios, mecanismos de financiación, alivios tributarios y otras medidas sin pasar al Congreso. Y adicionalmente anunció la creación del Fondo Milagro. Este fondo se encargará de centralizar los recursos nacionales e internacionales para atender a los damnificados. El objetivo es que esos dineros ayuden a reconstruir redes hospitalarias, sedes educativas e infraestructura de vivienda. Así que vamos ya con Andrés Santamaría, el director ejecutivo de Asocapitales, para preguntarle, doctor Santamaría, ¿cuáles son las cifras más recientes que tenemos en términos de edificaciones dañadas y colapsadas? Y esto porque tenemos el foco hoy en los temas de reconstrucción. Bienvenido a Hora 20. Muy buenas noches para ti, Diana. Tenemos un análisis de las estadísticas de ciudades capitales, en especial de las 5 más afectadas, donde se concentra gran parte de las afectaciones, pero eso nos da 1.656 viviendas colapsadas, 5.000 viviendas averiadas, 325 estructuras colapsadas, y adicionalmente estructuras que no están colapsadas pero que tienen algún daño, 9.949. Un aeropuerto con restricciones, que hay que hacer una evaluación muy integral, y esto se suma también con infraestructura social, como 333 instituciones educativas muy afectadas, 9 centros de salud tienen un deterioro muy importante. Y este es el panorama nacional que hoy tenemos frente a los temas de infraestructura de ciudades capitales. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados por el temblor? ¿Qué consecuencias tienen sobre la economía? Nosotros hemos querido hacer, un análisis. Yo creo que hoy cuando empezamos a mirar el tema de la reconstrucción, debe empezar por algo muy concreto, de saber qué se perdió, dónde está el daño y cuánto cuesta recuperar, que es parte de tu pregunta. Hoy, esos datos están en levantamiento. Yo creo que estos vamos a tener una información mucho más determinante en los próximos días, pero el mensaje que nosotros queremos transmitir es que hoy tenemos que levantar información seria, en especial de las viviendas, que fueron las más afectadas, la infraestructura, los servicios públicos, el comercio, que tiene un porcentaje muy importante y va a impactar la actividad económica, y ahí ir determinando las prioridades y los proyectos financiables. Y termino con un análisis y una conclusión muy importante. Hoy también la gran lección internacional en estas catástrofes es clara. No se trata ahora solamente de reconstruir igual, sino de reconstruir mejor. Cuando hablamos de reconstruir mejor, ¿cuáles son esas claves de la reconstrucción mejor? Me imagino que pasa por ordenamiento territorial, por la calidad del suelo, pero ¿cómo se logra eso? ¿De qué manera estos lugares que tenemos en el eje cafetero y en el Chocó, que no sabemos qué tipo de construcciones fueron las que se cayeron, esto es posible? Yo creo, nosotros hemos tenido 2 experiencias después del terremoto de Popayán, posteriormente el de Armenia. Cambiamos normas sísmicas con que se deben levantar las construcciones. Yo creo que este es un primer paso. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que evaluar. Somos una sociedad, un país expuesto
a este tipo de movimientos telúricos. Y esta es la primera reflexión. Debemos reconstruir mejorando las condiciones para una mayor prevención del riesgo. Hay una experiencia muy importante, Diana, que es Nepal. Acuérdate que el terremoto de Nepal enfrentó un terremoto muy parecido a Colombia, con 7.8 grados. Ahí fueron 750.000 viviendas. Se nos cortó la comunicación con Andrés. Quieren volver a sí, hacer lo está, mismo. Ahí está, sí. Y la gran experiencia de Nepal era que no se podía volver a construir de la misma forma igual, sino que había que hacerlo de manera diferente. Yo creo que ese es el punto, pero yo creo que ahora es muy temprano decirlo. Tenemos experiencias pasadas. Cuando tú miras cómo fue la reconstrucción del caso del terremoto de Armenia, tú encuentras a ver en qué se fueron los recursos, qué enfoque estuvo más mayoritariamente. Y hoy hacíamos un análisis en la oficina y, por ejemplo, encontrábamos que sin duda alguna la reconstrucción física se iba en vivienda, en infraestructura pública y social y en aspecto al área rural. Eso se llevó el 88% de esa época. Y entre ese 88%, la partida más grande fue la vivienda con un 45%. Luego siguieron porcentajes más bajos, como fue la reconstrucción social, el tejido social, medio ambiente, con un 9.2%, y ahí sucesivamente. Este panorama que vivimos del terremoto pasado, yo creo que te puede mostrar los enfoques que muy seguramente va a tener los presupuestos que se deben destinar para este proceso de reconstrucción, que afecta a más de 400 municipios, pero afecta a 5 ciudades críticas y cobija en estado de mayor impacto 5 departamentos. Sí. ¿Cuál será el papel entonces de Asocapitales con el Fondo Milagro que se ha anunciado? Yo creo que la información ha sido cascada. La información y la atención humanitaria, que es lo más importante, viene de abajo hacia arriba. Los primeros en llegar, en atender la emergencia, han sido las autoridades locales, nuestros alcaldes. Y la información se levanta de ahí. Y yo creo que ahí nosotros debemos acompañar todo el proceso de inteligencia territorial y georreferenciación. Yo creo que ese es un punto. Y posteriormente, todos los análisis del impacto de infraestructura, del impacto económico y lo que deriva ahí la activación. Nosotros ya estamos haciendo un ejercicio inicial. Estamos levantando información a partir de la información que nos llega de las ciudades capitales. Vamos a entrar con equipos técnicos, estamos haciendo unas alianzas estratégicas para tener unas valoraciones de datos mucho más certeros, pero aquí el papel de las ciudades y de los territorios es fundamental para enfocar de forma adecuada los recursos que van a venir del nivel nacional. Gracias, es Andrés Santamaría, director de Asocapitales. Gracias por estas claridades. Y hablamos ahora con Óscar García. Él es el CEO de Manfre en Colombia. Y es muy importante porque es tratar de entender cuál es el papel de las aseguradoras con estos procesos de reconstrucción después de los desastres naturales. ¿Cómo saben los damnificados si sus inmuebles están cubiertos o no? Lo primero, en un momento como este, son las personas. Hay familias que están viviendo una situación muy difícil y nuestra prioridad debe ser acompañarlas y ayudarlas a recuperar cuanto antes su normalidad. Ahí el seguro cumple un papel fundamental. Estamos hablando de que una familia puede reparar su vivienda, recuperar parte de su patrimonio y puede empezar de nuevo. En el caso de empresas, ayudarlas a recuperar sus activos y retomar su actividad. A quienes hoy tienen daños en sus hogares o en sus empresas, les recomiendo contactar cuanto antes a su aseguradora o a su intermediario, quienes podrán aclararle qué cubre su póliza y le indicarán cómo proceder. Adicionalmente, Fasecolda también ha puesto a disposición los canales de atención de las diferentes compañías para facilitar el contacto. Es importante tener en cuenta que en una vivienda pueden existir distintas coberturas como el seguro de copropiedad, un seguro individual o uno asociado al crédito hipotecario de la vivienda. Por eso es importante revisar cada caso y no asumir de entrada que un daño no está cubierto. Quisiera preguntarle qué tan difundida está la cultura del aseguramiento en Colombia. ¿El uso de las pólizas es más común en ciudades más grandes y urbanizadas? ¿Cómo hacemos para que esa cultura mejore?
En cuanto a la cultura del aseguramiento, Colombia ha avanzado en aseguramiento, pero todavía tiene una brecha de penetración del seguro importante con respecto a su región. Por eso estamos haciendo hincapié en que debemos penetrar el seguro en el mayor número de territorios posibles. Situaciones como la ocurrida el pasado lunes ponen en evidencia la importancia de tener una cultura del seguro. Una familia puede tardar 20 o 30 años en construir un patrimonio y un evento como este puede afectar una parte muy importante de ese esfuerzo en cuestión de segundos. Contar con un seguro puede hacer una enorme diferencia en su capacidad para recuperarse. Existe una mayor presencia del seguro en las grandes ciudades y en viviendas financiadas, entre otras razones porque muchos créditos tienen seguros asociados. Pero tener un seguro no significa necesariamente que todo el patrimonio esté cubierto. También importa saber qué se aseguró, por qué valor y frente a qué eventos.